Hola, pues ¿cómo están? Es un gusto el volver a estar aquí con ustedes. Digo, la última vez fue en la ciudad de Reynosa, pero ahorita ya estamos por acá en Cuernavaca otra vez y es una bendición el poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Entonces, vamos a orar rápidamente para empezar. Padre, en este momento yo te doy gracias por este tiempo, yo te ruego que uses mi boca, que pueda ser, Señor, de bendición este mensaje, Dios, que sea, Señor, tu mensaje tocando nuestros corazones y que podamos ir, Señor, y conocerte más, Dios, buscar de tu presencia, Dios, y no cansarnos de buscarte y de anhelarte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba orando por el tema que íbamos a compartir el día de hoy. Desde hace tiempo Dios me dio un verso que me llamó mucho la atención. Entonces, yo quiero compartirles el día de hoy acerca de buscar su rostro y su poder. Entonces, si estás aquí, repite ahí en tu casita, repite buscar su rostro y su poder. Entonces, vamos a empezar con una porción bíblica en Primera de Crónicas 16:11. Lo vuelvo a repetir, Primera de Crónicas 16:11. Y la palabra dice, buscad a Jehová y su poder. Repite conmigo, buscad, y repite conmigo, a Jehová. Y dice, y su poder. También dice, buscad su rostro continuamente. Normalmente cuando me gusta predicar y poder dar una definición de lo que es cada palabra para poder entender con mayor profundidad lo que significa cada una de las cosas. Entonces, yo busqué el significado de la palabra buscar, o esta palabra buscar en el hebreo, y viene de la raíz darash, que significa pisar, frecuentar, seguir, es decir, en persecución o búsqueda. Dice buscar o preguntar, procurar, adorar, pedir, perseguir, procurar, prosperidad, registrar, acordar, alzar, andar, buscar, demandar, consultar, cuenta, cuidar, deseado, escudriñar, hacer, indagar, inquirir y hasta esta palabra mendigar. Ahora, nosotros, yo lo que quiero hacer es poder abordar con estas palabras un poco, no tomé todas, pero sí una gran parte, para que nosotros podamos ver qué es lo que debemos de hacer al buscar al Señor. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de pisar, es decir, estar firmes. La palabra pisar quiere decir estar firmes, teniendo encuentros con Dios en su presencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de tener un hábito en nuestras vidas de hacerlo. Un hábito quiere decir una constancia, algo que estemos haciendo diariamente, algo que podamos estar persistiendo, como en una relación matrimonial. Le dedicas tiempo al esposo o a la esposa, de la misma manera nosotros tenemos que buscar el dedicarle un tiempo a Dios, es decir, estar firmes aunque a lo mejor estemos cansados, aunque a lo mejor en ese momento pues tengamos, porque a veces nos da flojera, buscar el estar firmes y persistir en lo que en nuestra relación con Dios, en buscarlo. Ahora, también nuestra meta es perseguir, como un enamorado o una enamorada persigue al novio o a la novia. De ese mismo modo, nosotros debemos de buscar tener una relación cercana con la persona amada o una conexión constante. Y eso estoy hablando de Dios. Nosotros, a mí me gusta dar mucho el ejemplo del noviazgo o del matrimonio. ¿Por qué? Porque es muy relacionado
con la comunión o la relación que nosotros debemos de tener con Dios. Cuando nosotros vemos a dos enamorados, lo que pasa es que se persiguen mutuamente, buscan el tener tiempos juntos, buscan el conocerse. Y es igual, buscan el que puedan tener una conexión para poder tener una mayor percepción de lo que es cada uno. Y de esa misma manera nosotros debemos de buscar tener esa conexión constante o esa relación cercana con Dios, que no sea nada más del miércoles, que no sea nada más del domingo y todos los demás días, pues yo no busco de su presencia, yo no busco el tener un encuentro con Él. Tiene que ser algo constante porque es una relación. Nosotros hablamos como cristianos que debemos de tener una relación con Dios y es una diferencia de la religión. La religión simplemente es ir a un lugar sin tener cambios, sin tener una transformación, sin buscar realmente a Dios. Y lo que quiere Dios es que tengamos realmente una relación de búsqueda constante con Él, así como dos enamorados. Y a veces cuando empezamos en el cristianismo, tenemos esta parte de estar enamorados, pero después se enfría. Entonces nosotros debemos de buscar estar constantemente enamorados de Dios, buscándole, anhelándole, el poder tener encuentros poderosos con Él para que podamos estar fortalecidos en Él y conocerle más. Ahora, también nuestra relación con Dios se basa también en que podemos pedir dirección en cada decisión que vayamos a tomar para poder lograr cumplir su voluntad o propósitos en nuestra vida. A veces nosotros queremos tomar las decisiones como que así de rápido, como seres humanos, queremos tomar las decisiones rápidamente, alebrestadamente, sin consultar a Dios, sin tener tiempos de oración, para que Dios pueda obrar de esa forma y decirnos hacia dónde ir. Y un ejemplo que podemos ver es el rey David. El rey David, si ustedes leen la historia, el rey David normalmente consultaba a Dios. Y no porque decía, ya lo consulté una vez y me dijo que era de esta forma, entonces ya no lo volvió a consultar. Le volvía a consultar y le decía, ¿tengo que perseguirlos? Y decía el Señor, sí, y le confirmaba. Pero en alguna ocasión también le dijo que fuera de una manera distinta. Entonces, Dios siempre nos va a contestar o siempre nos va a decir cómo actuar o cómo dirigirnos, pero nosotros para eso tenemos que consultarle, tenemos que llevar esa relación de pedir dirección hacia Dios. Y si yo no tengo una comunión con Él, si yo no le busco todos los días y busco esa dirección, entonces precisamente por eso vienen las malas decisiones. ¿Por qué? Porque realmente no tengo una comunión con Dios. Ahora, en una relación también siempre procuramos tener un tiempo disponible para dedicarle a la persona amada. Y de esa misma forma tenemos que hacerlo con Dios. De verdad, o sea, cuando estamos enamorados, podemos buscar el tiempo aún desvelándonos, aún levantándonos temprano, aún buscando 15, 20 minutos de poder estar con la persona amada, pero es porque realmente hay un interés y nosotros debemos de tener esa disposición de dedicarle a Dios una parte de nuestro tiempo para poder mostrarle nuestro amor, pero también para poder conocerle y también para poder recibir de su amor. Tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que procurar tener un tiempo disponible para el Señor. Ahora, cuando decidimos dar un tiempo para tener una relación con Dios, ahí registramos y escudriñamos cómo es Él y qué es lo que le gusta que hagamos, pero si no nos tomamos un tiempo de buscarle, ¿cómo le podríamos conocer? Ahora, voy a dar un ejemplo acerca de esto. O sea, cuando nosotros conocemos a una persona, cuando le dedicamos tiempo, sabemos qué es lo que le gusta, sabemos qué es lo que no le gusta, conocemos a lo mejor si le gusta ir al cine, si le gusta comer
enchiladas verdes, si le gusta comer chilaquiles, si le gusta el pozole, o si le gusta con aguacate o sin aguacate, o si le gusta con limón o no le gusta con limón, o si no le gusta la cebolla, etcétera. Pero es cuando nosotros tenemos un espacio para conocerle a esta persona. Es decir, registramos cada cosa que le gusta, que no le gusta, y escudriñamos su corazón. Sabemos quién es esa persona al momento de dedicarle un tiempo, y de la misma forma es con Dios. Eso es buscarle a Él, escudriñarle, es registrar lo que Él es para que nosotros podamos conocerle más. Ahora, también, así como cuando dos enamorados acuerdan el tener una cita romántica, de esa misma forma debemos acordar con Dios un tiempo para tener nuestros tiempos románticos a solas con Dios. Y puede sonar como extraño, pero realmente cuando estamos con un hambre de Dios, cuando queremos realmente conocerle, nosotros buscamos el tener de una forma romántica, el tener una relación con Él. Es decir, decirle te amo, el poder contemplar su hermosura, el a lo mejor pasar tiempos en los cuales vamos caminando, no sé, en algún parque o en nuestra misma casa, pero que podamos percibir los pequeños detalles que Él nos ha dado. Yo he podido caminar un poco de repente en ciertos lugares, y entonces de repente veo cosas tan pequeñas, pero cosas tan pequeñas que no le ponemos realmente la importancia de vida, pero puedo ver pequeñas flores, pequeños insectos o pequeñas cosas, y de esa manera yo puedo ver el amor de Dios hacia mi vida, y puedo ver en los pequeños detalles cómo se manifiesta su amor, y me dice, mira, esto yo lo creé y lo creé en este momento por un tiempo romántico contigo. Y de esa misma manera debemos de buscar el hacer esa parte. Ahora, yo les voy a contar algo. Yo en algún momento quise tomar una decisión de hacer algo parecido como una cena romántica con el Señor. Y yo decía, sí, voy a hacer una cena romántica con velas, y voy a poner una mesita, y voy a poner 2 tazas de café, aunque pues, sabemos que el Señor no está realmente, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, y poder cenar con Él a la luz de las velas y todo. Y realmente yo me comprometí con el Señor a hacer eso, y nunca lo llegué a hacer. Y es algo que cuando estaba yo preparando este mensaje me acordé y dije, necesito tener un encuentro romántico con el Señor de esa forma. Y entonces, así como cuando nosotros nos enamoramos de esa misma forma y ponemos tiempos específicos para tener una cena romántica y conocer a la persona, y el poder contemplar la hermosura de la otra persona, de esa misma forma tenemos que tener un tiempo romántico con Dios. Amén, estamos hasta aquí. Ahora, cuando en una relación no se le dedica tiempo a la persona amada, comienzan a haber conflictos, porque necesitan pasar tiempo juntos. Si nosotros nos damos cuenta, cuando hay mucho exceso de trabajo en una relación, lo que pasa es que empiezan a haber problemas. Y no quiere decir que en una relación no haya problemas, pero empiezan a haber problemas más frecuentemente porque no hay una comunión realmente con la persona, no se le dedica el tiempo adecuado. Y de esa misma forma, nosotros lo podemos hacer con Jesús. Si nosotros no le dedicamos tiempo, los que salimos afectados somos nosotros. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestra relación con Él, lo que va a pasar es que por medio de esto el enemigo puede entrar más fácil a destruirnos, porque no llevamos una relación buena con Dios. Pero cuando nosotros llevamos una relación buena, una relación constante, es más difícil que nosotros podamos hacer cabida a que el enemigo entre a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una relación constante, unida con el Señor.
Ahora, nuestra meta debe de ser desear tener tiempos románticos con Dios, así como se nos puede antojar tener, no sé, comerte una dona, una carne asada, unos sopes o tu comida preferida, ¿no? Porque realmente deseamos eso. Cuando nosotros tenemos algo que nos gusta, nosotros lo queremos comer y demasiado, ¿no? Entonces, de esa misma forma, debemos de desear el poder tener esa meta de tener encuentros con Dios, desear el tener encuentros con Dios, que no sea como una especie de obligación, sino que realmente sea algo que sale del corazón. ¿Por qué? Porque anhelo tenerlo, anhelo conocerle, anhelo tener encuentros con Él, así como anhelo a veces comerme, digo, en mi caso, a mí me gusta mucho la pancita y me puedo comer hasta 2 platos de pancita y con un montón de cebolla, y de esa misma forma debemos de anhelar el tener encuentros con Dios, anhelarlo, desearlo, así como la tsunamita deseaba al amado y decía, yo quiero encontrar a mi amado, yo quiero tener encuentros con él, yo quiero tener intimidad con él. De esa misma forma tenemos que buscar el tener intimidad con Dios, encuentros románticos con Dios, que no sea algo habitual, sino que ya sea que podamos buscarlo de formas distintas, así como cuando somos creativos, cuando estamos enamorados. Estamos hasta aquí, a ver. Y hay otra parte que me gustaría tocar de estas palabras, porque es la palabra mendigar. Y aunque es un concepto que no me gusta mucho, también se refiere a la constancia con que deseamos estar en la presencia de Dios. Es decir, el anhelo tan grande que tenemos por Él. Es decir, cuando nosotros vemos a una persona que pide dinero en la calle, normalmente te está insistiendo, y ándele, apóyeme, y ándele, ayúdeme con 1 peso, con 5 pesos, etcétera, y está constantemente de esa forma, porque insiste, porque tiene una necesidad. Y de esa misma forma nosotros debemos de buscar, si nosotros tenemos una necesidad con Dios, lo que debemos de hacer es el poder buscar a Dios de esa forma. Tenemos una necesidad, tenemos que tener una constancia para buscarle, porque sabemos que en Él nos va a respaldar, Él nos va a dar para suplir esa necesidad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Entonces, cuando le dedicamos tiempo a Dios, también le adoramos. Es decir, dicho de otra forma, nos derramamos a Él, nos rendimos, sacrificamos tiempo, sacrificamos esfuerzo y dedicación para poder tener un encuentro con Él, porque sabemos que es importante para nosotros. Si realmente es importante Dios para nosotros, debemos de buscar tiempos para adorarle, tiempos para buscarle, derramarnos ante Él. Es un sacrificio. Vemos por decirlo así, 2 ejemplos en la Biblia que les voy a poner. Uno, cuando David pecó contra Dios y dice que fue con Arauna para poder sacrificar, para poder hacer un sacrificio. Dice que Arauna le iba a dar todo, le iba a dar la propiedad y le iba a dar todo lo necesario para sacrificar, le iba a dar los bueyes, etcétera, ¿no? Pero dice David, yo no quiero aceptar eso. ¿Por qué? Porque no quiero dar un sacrificio que a mí no me cueste. Es decir, debemos de buscar el hacer sacrificios que realmente nos cuesten. ¿Por qué? Porque entonces estamos dando algo que lo estamos dando de corazón, lo estamos dando derramando de nuestra vida. Y otro ejemplo
es cuando la mujer fue y derramó el perfume caro. Ella empezó a derramar su perfume, empezó a enjugar los cabellos de Jesús, empezó a enjugar sus pies y estuvo ahí adorándolo a través de derramar un perfume que más o menos costaba como un año de trabajo. Entonces, de esa misma forma, nosotros debemos de buscar esa adoración a Dios, el derramarnos a Él, porque para eso fuimos llamados, para poder tener encuentros con Él. No rendirnos en buscarlo, sino sacrificar un tiempo, porque sabemos que en ese tiempo nosotros vamos a tener fortaleza, vamos a tener guianza, vamos a tener dirección, vamos a sentirnos con paz, vamos a sentirnos tranquilos, vamos a sentirnos con gozo, etcétera, ¿no? Pero también lleva un esfuerzo, lleva una dedicación. Cuando nosotros tenemos un esfuerzo, una dedicación, realmente valoramos esa relación. Y de esa misma manera nosotros debemos de valorar la relación que Dios tiene para con nosotros, pero nosotros también tenemos que esforzarnos y dedicarnos para poder tener una relación constante con Él, por agradecimiento y por amor hacia Él como Él nos ama a nosotros. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, vimos esta palabra de búsqueda y tomé algunos conceptos con relación a la búsqueda, pero ahora hablemos acerca de la palabra continuamente, porque dice, busca a Jehová, dice, y su poder, y dice también, busca a Jehová continuamente. Entonces, la palabra continuamente viene del hebreo tamid, y quiere decir estimar, continuación, constante, sacrificio regular, perpetuo, jornal y diariamente. Ahora, entonces, tomando algunos de estos conceptos, nuestra relación con Dios no debe de ser mezquina. Es necesario que pensemos en tomar más tiempo para Él. Porque si realmente lo hacemos es porque le amamos, y por eso nosotros debemos de buscar, si en algún momento Dios nos pide más tiempo para estar en su presencia, nosotros lo que vamos a hacer es estarle buscando y pasarnos a lo mejor más tiempo con Él, no ser mezquinos y decir, pues nada más tengo 5 minutos para poder tener un encuentro contigo. De hecho, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se sentía intranquilo, que se sentía agobiado, que se sentía triste, que se sentía de alguna forma desolado, le dijo, apóyenme en oración, y sus discípulos bien dormidos. Y regresaba y dice, ni una sola hora me pueden dedicar. Y de esa misma manera, a veces le dedicamos muchas cosas, otras a murmuraciones, a veces al chisme con la vecina, al chisme con los amigos, o a veces le dedicamos más tiempo al Netflix viendo 3, 4, 5 horas de programación o de series. A veces le dedicamos más tiempo a las novelas que a Dios. Debemos de aprender a invertir nuestro tiempo en nuestra relación con Dios y no ser mezquinos, sino darle más a Él, porque sabemos que eso nos va a ayudar en nuestra relación con Él. Ahora, también nuestra relación debe de estar, debe ser tan emocionante con Él como cuando nosotros vemos, precisamente lo voy a hablar como cuando una mujer, porque normalmente son las mujeres las que ven novelas, o cuando vemos una serie y te dice continuará, y estás así como que esperando a ver si se va a casar José Alfredo o se va a casar María Fernanda, etcétera, ¿no? Y te dice continuará, y andas con la emoción de querer ver el otro capítulo nuevamente. Y de esa misma manera, nosotros debemos de estar emocionados por volver a tener un encuentro con Dios diariamente y saber qué es lo que va a pasar en ese encuentro. Tenemos que buscar
el tener esos encuentros emocionantes con Dios. ¿Con qué me vas a sorprender el día de mañana, Señor? ¿Con qué me vas a sorprender en mi tiempo dedicado a ti? ¿Cómo me vas a decir que me amas? ¿De qué detalle me vas a dar? ¿O qué detalle yo te voy a dar porque quiero que sea algo distinto? Entonces, esa debe de ser nuestra relación con Dios, una relación emocionante, una relación que queramos verlo nuevamente, queremos estar en su presencia, porque sabemos que va a ser algo que nos va a beneficiar, va a ser algo que nos va a hacer enamorarnos más de Él y que nosotros podamos tener más hambre. Ahora, es obvio que toda relación se basa en sacrificios constantes. Es obvio que toda relación se basa en sacrificios constantes. A veces tenemos que dejar de hacer cosas que nos agradan por pasar tiempo con nuestro amado. A veces podremos dejar, me agrada la tele, me agradan las películas, me agrada, qué sé yo, jugar a lo mejor Xbox, me agrada a lo mejor platicar con mis amigos, pero a veces tenemos que dejar algunas cosas o sacrificar cosas para poder impartirle o darle un tiempo a nuestro amado Dios. Tiene que ser realmente una relación duradera y que permanece para siempre. Y como dicen en las bodas, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces debe de ser duradera y debe de permanecer. Nuestra relación debe de estar constantemente. Tenemos que buscar que nuestra relación sea algo que sea diario. Como cuando tenemos un trabajo, lo hacemos constantemente. No podemos decir, voy a faltar 15 días al trabajo. No, pues, primero, no te pagan y segunda, a lo mejor hasta te corren. Y de esa misma forma, nosotros debemos de pasar una relación con Dios diariamente como si fuera ese trabajo, algo constante, algo que esté continuo. Al igual como tenemos una familia, al igual que cuando nos casamos, tenemos que tener una relación constante con la persona amada para que pueda sentirse segura, para que se pueda sentir bien, para que podamos aún caminar juntos y de esa misma forma nosotros con Dios. ¿Sí? Ahora, después de haber visto estas palabras o el significado de estas palabras en el hebreo, me gustaría centrarme en los conceptos que nos dice que debemos de buscar. Yo quise poner primero el buscar su rostro. Es decir, nosotros buscamos el rostro de Dios, o se refiere a que busquemos el rostro de Dios cuando tenemos intimidad con Dios. Cuando nos desnudamos ante Él en lo espiritual, en lo emocional, cuando le decimos, yo ya no puedo, Señor, ayúdame, ¿cómo voy a ser dirigido? Necesito depender de ti, yo ya no puedo con estas circunstancias, etc. Entonces, como ya lo habíamos visto, tiene que ser algo diario. Buscar su rostro es algo diario, algo constante, algo que le dediquemos un sacrificio para poderle conocer, para poder ver las cosas de una manera distinta, el buscar darle nuestro amor, pero también recibir del amor de Él. Tenemos que aprender a tener esos tiempos de intimidad en los cuales yo le digo a Dios que le amo, yo le digo, Señor, eres mi amado, eres mi deseado, eres mi amigo, eres la persona más hermosa que he podido conocer, etc. Y también recibir de las palabras que Dios tiene para nosotros y recibir también de su amor. A veces es necesario solamente estar callado y recibir del amor de Dios, pero todo esto viene a través de tener intimidad con Él. Ahora, cuando nosotros estamos enamorados o cuando vemos a una pareja, normalmente se centran en buscar su rostro y pueden mirarse durante un tiempo, pueden durarse 20 minutos, a lo mejor media hora, o estar platicando y estar hasta con el vasito para la baba, ¿no? Porque están
totalmente centrados el uno con el otro. Y de esa misma manera nosotros tenemos que pasar esos tiempos con Dios, que sea tan profundo el que nosotros busquemos su rostro, que ni nos demos cuenta de cuánto hemos buscado de Él. ¿No te ha pasado que a veces estás buscando de la presencia de Dios y de repente no te das cuenta que ya llevas 1 hora y media, 2 horas estando en su presencia y fueron como 15 minutos? Es precisamente por eso, porque disfrutamos el tener encuentros con Él y se nos pasa de volada. ¿Por qué? Porque queremos conocerle más y tener un encuentro cara a cara con Él. Entonces, ¿tiene que haber un sacrificio? Sí, pero eso es algo que se demuestra con amor. Y es el tener un tiempo romántico con Dios. Ahora, la segunda parte o la segunda palabra que habla acerca de esto, dice busca su rostro, y también dice busca su poder. Y yo creo que el buscar su poder tiene que ver mucho con la activación de su presencia en nuestras vidas todos los días. Es decir, si yo no estoy lleno, ¿cómo voy a poder ver manifestado su poder en mi vida o en la vida de los demás, usándome de alguna forma, ¿no? Es como la indicación que le dio Jesús a sus discípulos, de que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran empoderados por el Espíritu Santo. Dice, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga, dice, y recibiréis poder, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero dice que les dio esa indicación de que tenían que quedarse en un lugar específico hasta que fueran empoderados. Pero ahí viene lo importante, y es lo que hablábamos o hemos estado hablando. A ellos les costó el estar buscando de la presencia de Dios con perseverancia. Si vemos en el libro de Hechos, el capítulo 1, verso 13 al 14, Hechos 1, 13 al 14, dice lo siguiente. Dice, bueno, desde el 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repito aquí, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Nosotros tenemos que estar perseverando en buscar su poder manifestado en nuestras vidas. Tenemos que perseverar en buscar su presencia, en oración y en ruego, en oración y en ruego. La Biblia dice que nosotros debemos de orar constantemente. Dice, ora constantemente, en todo tiempo, dice la Biblia, en todo tiempo. Entonces, en todo tiempo tenemos que buscar el orar, el tener un encuentro con Dios, el buscar de su presencia, para que a través de esa perseverancia de buscarle, estar llenos, tener dirección, etcétera, lo que va a pasar es que vamos a poder utilizar o activar ese poder, porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo ayudarle a los demás a que puedan conocerle a Él. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a derramar en ellos si mi vaso está vacío? Si no tengo una relación constante con Dios. Y estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque esta pandemia ha afectado mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos hemos estado encerrados durante mucho tiempo y realmente eso nos ha probado el que nosotros podamos o tener una relación constante con Dios o
de apagar nuestra relación, y de verdad, muchas personas en este año y fracción de pandemia se han alejado del Señor. ¿Por qué? Porque realmente estaban acostumbrados a estar en una iglesia y no tener una relación realmente con Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros busquemos de su rostro y quiere que busquemos de su presencia para que podamos tener intimidad con Él, para que le podamos conocer y así seamos llenos de Él para poder impartirlo a los demás. Así como pasó en el día del Pentecostés, para que pudieran esparcir el Evangelio. Cuando ellos fueron llenos, cuando ellos buscaron constantemente, lo que pasa es que el Espíritu Santo empezó a activarlos y de esa manera empezaron a alcanzar a la gente. El motivo, el que yo tenga una relación con Dios, sí es personal, pero también es para que yo pueda derramar algo en los demás. Entonces, en la parte más arriba del verso que nosotros leímos en Primera de Crónicas, nos habla de que debemos a conocer a los pueblos sus obras y que hablemos de sus maravillas. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer si no tenemos encuentros en su presencia y le conocemos más, y cómo se mueve su poder o cómo lo activamos en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a poder hablar de algo que no conocemos? No vamos a poder hablar de alguien si realmente no lo conocemos. Yo no puedo hablar de una persona que a lo mejor sí conozco poco de ella, pero realmente no sé mucho porque no he tenido encuentros con esa persona. Y de esa misma forma, cuando nosotros queremos impartirle a los demás, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener encuentros en su presencia para poderle conocer, para poder llevar más profundo a su corazón y saber qué es lo que Él desea, saber cómo Él se mueve, cómo es su amor, etcétera, ¿no? Y para poderlo activar en nuestras vidas y podérselo impartir a los demás. Les voy a leer rápidamente esa porción en Crónicas. Regresamos a Crónicas 16, el verso 7 y el verso 8 y 9 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, y dice: dad a conocer a los pueblos sus obras. Pero yo, ¿cómo voy a saber sus obras si realmente yo no he tenido un encuentro con Él que me muestre las obras de Dios sobre mi vida y poderlas impartir a los demás? Y dice: cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Yo, ¿cómo voy a hablar de Dios o de mi amado y de la persona que es Él y de los detalles tan hermosos que ha hecho en mi vida si yo no conozco sus maravillas? Si yo no conozco lo que ha hecho en mi vida o lo que quiere hacer en mí, o al momento de buscarle, yo veo las maravillas de Dios sobre mi vida. Es importante que nosotros tengamos un encuentro con Dios para poder impartir a los demás, para que puedan conocer las maravillas de Dios, para que puedan conocer las obras del Señor. Nuestro propósito en la vida es tener una relación de búsqueda constante con Dios o en Dios, para poder impartir mediante su poder el amor que tiene para todas las personas, y así que puedan ellos ser reconciliados con Él. Les vuelvo a repetir, nuestro propósito en la vida es tener una relación de búsqueda constante con Dios, para que podamos impartir mediante su poder el amor que tiene por todas las personas, y así puedan reconciliarse con Él. Es decir, la Biblia nos habla en 2 de Corintios 5, del 17 en adelante, nos habla de que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús, y dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros tenemos el ministerio de reconciliar a las personas con Dios,
porque hemos sido reconciliados con Él. Pero ¿cómo vamos a reconciliar a las personas si no tenemos realmente esos encuentros con Dios? ¿Cómo les podemos hablar de nuestros encuentros tan hermosos con Dios si realmente no los hemos tenido? Dios quiere que nosotros vayamos más profundo en su presencia. Dios quiere que nosotros vayamos más a la profundidad de su amor. Dios quiere que vayamos a buscar su rostro para que a través de eso también busquemos su poder y ese poder lo podamos activar en nuestras vidas y pueda la gente ver la manifestación del amor de Dios en su vida, a través de milagros, a través de prodigios, a través de señales, a través de, o simplemente del amor de Dios, que yo pueda impartirlo a los demás, pero para eso tenemos que tener un encuentro con Él en la profundidad de su presencia, enamorarnos más de Él. Y si hemos estado por esta pandemia o por problemas o por circunstancias difíciles, hemos estado apagados, debemos de buscar nuevamente el que esa relación con nuestro Dios, con nuestro amado, sea encendida, ¿no? Y vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás tocando nuestros corazones. Yo te pido que si en nuestro corazón ha estado apagado por las circunstancias, por los problemas, por la pandemia o por otras circunstancias, Dios, yo te pido que tú enciendas nuevamente el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Que podamos buscarte más, que podamos ver tu presencia reflejada en nuestras vidas y que a través de esa comunión y de esa búsqueda constante de tu rostro y de tu poder podamos manifestar tu poder a las otras personas, Dios, a las personas que lo necesitan, podamos manifestar el amor que hemos recibido de ti y poderlo impartir a los demás y que la gente se reconcilie contigo, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor, porque tú harás cosas maravillosas a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.